Daniel, muy buenas noches Buenas y noches, Luis. muchas gracias por su apoyo en esta elaboración de la guía de habilidades directivas con estos instrumentos que creo que nos han sido muy interesantes para conocernos a nosotros mismos un poco más. Eh, eh, entonces, por favor, de nuevo, gracias y podemos iniciar, Daniel. Listo, Luis. Pues nada, para arrancar y con base en los tres cuestionarios que se evaluaron, pues la idea es que tú nos cuentes qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a las comparaciones y las calificaciones de las encuestas. Bueno, Daniel, sí, es muy interesante. En ese primer instrumento PANS hubo los dos compañeros fueron bastante disímiles. Mi valoración fue de 407 puntos en total y el primer compañero con el que lo conozco y hemos trabajado por muy largo tiempo, alrededor de unos 10, 12 años, pero últimamente pues el contacto no ha sido muy permanente. Me calificó muy parecido, 415. Y hubo otro segundo compañero con el cual he trabajado los últimos 2 años. Ese me calificó 492. Ese me eleva muy alto. Yo pienso que no soy tan conservador, pero me puse a analizar y de pronto, pues el primer compañero, pues de pronto tiene un mayor tiempo de conocimiento, eh, pudo favorecerme en esa similitud de las valoraciones. Sin embargo, con este segundo compañero me dio la impresión que de pronto pude haber puesto más sobre la palestra algunas de las cosas que hemos aprendido en este MBA, de verdad, en temas de personal, en temas de relaciones con los compañeros de trabajo, que hicieron que esta persona pues valorara mucho eso, mucho mejor de lo que yo mismo valoré, y eso es lo que me tiene de pronto, de cierta manera, gratamente sorprendido eh, con este compañero. Pero el análisis de todas maneras no lo hice tanto a fondo con esta segunda evaluación, sino con el primero, porque sí hay importantes oportunidades de mejora y de seguir creciendo en todos estos aspectos, Y en Daniel. eso, digamos, de oportunidades que tú mencionas, algo que te haya llamado la atención de algo muy distinto dentro de esas variaciones, de pronto tú dijeras, oye, esto... Sí, ahí, Daniel, algunas de las cosas que inclusive coincidimos con ustedes entre sus valoraciones, el tema del manejo del tiempo, el tema de pronto de prioridades, de ser más eficientes y dentro de las preguntas que nosotros les hacíamos, esas preguntas abiertas, el primer compañero me decía eso, a veces me ve como disperso al abordar temas específicos o a abordar ciertas soluciones de problemas. Entonces, y eso creo que es lo que me parece interesante de que no lo haya percibido de esa manera. Buenísimo. Bueno, ya entrando un poco más en materia, dentro de lo que tú evaluaste con estos instrumentos, ¿qué características tal vez pudiste realzar o tener más de primera mano sobre lo que tú eres y cómo son esas características dominantes tuyas? ¿Qué encontraste ahí? Eh, yo creo de todos los instrumentos vi dos características que reconozco que me pueden hacer ver en lo que he venido trabajando y es uno, asumir nuevos retos. Dentro de la organización he sido y hasta gerente alcancé a ser. Entonces, eso me gusta asumir esas nuevas posibilidades que hay dentro de una organización. Y lo otro que también se vio y ha sido una constante de mi vida, creo yo, el de obtener nuevos conocimientos. De hecho, este MBA es una Parte. muestra de eso y una de las personas a las que le solicitó estas entrevistas me decía eso. Uy, yo no sabía, porque es un compañero de la universidad, pero también es de la industria. Me decía, yo no sabía que a esta altura uno también podía seguir o continuar estudiando. Entonces, esas son dos características que prevalecen y se muestran en estos cuestionarios, en estos instrumentos, Daniel. Y ahí, digamos, en esa evaluación que pudiste establecer como fortalezas o que reiteraste que de pronto tú ya sabías o que no sabías.
Bueno, Daniel, como usted sabe, yo opté por el plan de retiro voluntario en esta organización. Y uno de los temas que cuando las dos despedidas que me hicieron, me hicieron saber mucho era el tema de liderazgo, y en esta me lo hicieron ver mucho mis compañeros de trabajo en estas despedidas, pero en las evaluaciones también se ve que el tema de liderazgo aflora, o lo he venido trabajando mucho y mejorando día a día, y que adicionalmente deseo que mi equipo se desempeñe bien, no importa si yo estoy como líder o soy miembro, un miembro más de ese equipo. Y de verdad, últimamente yo estaba en una gerencia donde mi jefe realmente estaba encargado y tenía el mismo nivel mío, que era jefe de departamento, pero por ese tema yo nunca opté por ser más que él o igual que él, sino trabajar común y corriente. Él era mi jefe y tenía que recibir sus directrices y en esa medida liderar o trabajar como si fuera un miembro más del equipo para él, ¿no? Entonces, y también destaco mucho, sobre todo en el tema de inteligencia emocional, el tema de actitud personal, me gusta mucho el logro de los objetivos y metas, persisto mucho en esos temas de obtener resultados. Creo que esa es una de las fortalezas que me ha caracterizado en varios aspectos de mi vida. Bueno, y ahora yendo al otro lado, dentro de las debilidades que pudiste identificar o ratificar que ya conocías, ¿cuáles mencionarías? Sí, creo que lo que hablábamos inicialmente, el tema de cómo mejorar la gestión del tiempo, definitivamente, no sé si es, y eso es cuestión de manejo, un poco de Sí, organización, tal vez de prioridad. De pronto lo sabía, lo sé, pero pues estos instrumentos como que se encargan a uno de decirle, vea, todavía falta trabajar ese tema. Entonces, y uno lo ve muchas veces, porque a veces se da uno cuenta de esto cuando de pronto sacrifica un poco el balance familia-trabajo. Entonces, creo que esa es una de y lo ratificamos en estos instrumentos, de que una de mis debilidades es el tema de gestión del tiempo, y que hace también a la vez de pronto que no solo sacrifico un poco esta parte de balance familia, sino que de pronto hace que las labores, algunas labores no sean tan, o los resultados así se obtengan, no se obtienen de una manera eficiente. Entonces eso también lo pude ver dentro de estos instrumentos, como algo para mejorar. ah, qué bueno, listo, súper bien, Luis. Bueno, y una que es bien interesante, la ocasión en que te sentiste más exitoso, ¿cuál sería? Hoy, Daniel, pues le cuento que después de estar unos 27 años laborando en una organización, pensé mucho y me acordé de una muy interesante para nosotros. Como usted sabe, yo trabajo en la industria del petróleo. En el año 2017, en el campo más antiguo de Colombia, el campo La Cira Infanta, nos hicieron un paro de 3 semanas en la comunidad, paro que lo que ocasionó es que casi la producción de nuestro campo llegara casi a cero, de unos 40, casi totalmente bloqueado. Cuando el paro se levanta, un sábado a las 5 de la mañana, mi jefe me dice, puede reanudar o reactivar el campo. Para nosotros, y yo que fui como el líder de esa reapertura del campo, fue muy gratificante. Me sentí con mucho éxito, porque en solo 3 días habíamos levantado ya como el 95% de la producción. O sea, ya habíamos llegado a 40.000 barriles por lo menos, después de que estaba casi en ceros y que nos habían hecho mucho daño. O sea, nos tocó reactivar pozos casi de cero, pero lo que le digo, fue muy gratificante, porque dentro del mismo paro nosotros ya veníamos trabajando, conocíamos en qué estado teníamos los pozos, ya teníamos un plan y lo pudimos ejecutar casi que a pie de la letra, y haciendo seguimiento en esos 2, 3 días, en la mañana y al final de la tarde, qué se había hecho, qué no se había hecho y cómo podíamos seguir trabajando el otro día. Para mí eso fue, me sentí muy exitoso en esa reapertura de ese campo. Bueno, y yendo ahora al sentido opuesto, ¿en qué oportunidad te sentiste menos competente? Bueno, le cuento que tengo que hablar también en un campo que es el campo Casabe. Yo llegaba ahí en el año anterior a este campo, venía de otro,
y me encontré con un potencial de alto riesgo, sobre todo desde el punto de vista ambiental, y nuestro vertimiento de aguas residuales industriales no cumplió en determinado momento. Hubo una alarma y nos tocó parar la producción de un par de campos de más o menos 7.000 barriles diarios. Esto a raíz de que hubo un evento que salió hasta en los medios noticiosos y fue muy crítico para Ecopetrol, sobre todo para el buen nombre de un tipo de empresas como esta. Y pues porque estaba yo reciente, pues me cogió como de improviso y tuvo consecuencias graves tanto para mis superiores. Entonces, pues para mí, ese momento que me pasara a mí, que yo estaba recién llegado, pues como que me sentí impotente porque pues apenas estaba como volviendo a conocer ese campo y no pude por lo menos de momento evitar que esto sucediera y que se estuviera parado el campo por alrededor de 1 o 2 meses. Sin embargo, pues posteriormente yo también lideré la reapertura de ese campo, o sea, arreglar, volver a poner en condiciones normales de calidad ese vertimiento de aguas residuales industriales y pudimos retomar esa producción en el campo. Pero fue de verdad, esos temas son delicados y lo hacen sentir a uno que no competente por todas las consecuencias y por lo que pasó. Súper bien. Bueno, no súper bien esto, ¿no? Súper bien el tema. Sí. Bueno, Luis, continuando. Y prioridades, ¿cuáles crees que son las 3 prioridades más importantes en tu vida? Las más Pues áreas. yo también creo que en general coincidimos en parte con las prioridades que usted nos comentó, Daniel. Primero la familia. La familia, usted sabe, yo tengo 3 hijos estudiando, tengo una variedad de edades de 20, 14, 15 y la última 8 años. La idea es que ellos sean felices a través de lo que ellos quieren hacer para bien de ellos, pero sobre todo que ellos sean felices y tengan éxito. Eso es prioridad y ese es como el motor de trabajo, el motor que nos hace trabajar, levantarnos día a día, a seguir estudiando, a seguir desarrollándonos nosotros mismos. La segunda prioridad es, yo le digo aquí, es la persona, no todo lo que tiene que ver conmigo, la parte de salud, la parte de desarrollo personal, no solo en conocimientos, sino en temas de pronto habilidades blandas, que todo eso que aprende uno en estos MBA, pues no solo en la parte del trabajo, es para sus relaciones aquí sociales y familiares también. Y yo creo que en tercer lugar también, porque uno aprende mucho de eso. De hecho, para mí, por ejemplo, mi trabajo en la industria del petróleo ha sido una escuela en todo sentido. Pues también digo que es una prioridad. Y muchas veces, pues ese balance, aunque se rompe por muchas circunstancias, pero pues uno en su mente lo tiene claro. Es familia, mi persona y por último mi trabajo. Bueno, ya para ir cerrando, la forma en que tú más difieres de la mayoría de las personas, ¿cuál consideras que es? Yo considero, sobre todo las personas que son pesimistas. Siempre he sido una persona muy optimista, que las cosas van a salir bien, y que desde que trabaje con planeación, con objetivos claros, las cosas deben de salir bien, con compromiso. Entonces, tener esas personas no, pero que si esto, no, que eso no nos va a salir bien, no, que vamos a tener estos inconvenientes, me parece que son de esas personas que uno no debiera tener ni siquiera al lado, porque a veces contaminan el grupo y contaminan como la buena vibra que decimos nosotros en los trabajos y en el logro de los objetivos. Entonces, de esos tipos de personas sí difiero mucho y vuelvo, le digo, casi que cuando uno las conoce y eso, trata hasta de evitarlos para no contaminarse. ¿Y con qué personas te llevas mejor? Pues definitivamente pues con esas personas optimistas que muestran alegría, que muestran entusiasmo a la hora de encargar algún grupo, alguna actividad, algún objetivo, que se le miden, que tienen compromiso, pues son las que aún pensando que tengamos pensamientos diferentes, porque en eso también hay mucho enriquecimiento, pero de que esa diferencia sea para construir y no siendo pesimistas. Entonces, con ese grupo,
personas optimistas, me la voy muy bien y trabajo muy bien, Daniel. Bueno, yo creo que ese es el total del cuestionario, Luis. De verdad, muchas gracias. Qué chévere el ejercicio y la experiencia. Entonces, pues agradecerte y eso es todo. Daniel, muchas gracias y creo que ha sido muy interesante porque hay cosas inclusive afines entre nuestras dos personalidades y los logros que hemos obtenido. Muchas gracias a usted y buena noche. Dale, hablamos.